Bien, Dios les bendiga mucho. Amén, aleluya. Aleluya. Cristo te ama. Amén. Aleluya. Sí, mucho, mucho te ama Dios. Por eso mandó a Jesús a morir por ti en la cruz del Calvario. Aleluya. Vamos a tener un tema que se llama ¿cómo le estás sirviendo a Dios? ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? ¿Qué espíritu le estás sirviendo a Dios? Vamos a ver Éxodo capítulo 23, verso 25 y 26. Aleluya. Éxodo capítulo 23, verso 25 y 26. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a Jehová vuestro Dios servís, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Aleluya. Bien. Le damos gracias, Señor, por su bendita palabra. Hay una promesa muy grande aquí, hermano, grandísima, que tenemos que apropiarnos de esa promesa del Señor. Pero hay una condicionante, ¿sí? El tema es el servicio, ¿verdad? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. En ese servicio que pide condicional, dice que Él va a bendecir tu pan y tus aguas. Y Él va a quitar toda enfermedad de en medio de ti. Mira qué promesa tan grande. Hay mucha necesidad de la sanidad. Hay mucha necesidad de ser sanos. Los que están enfermos. Porque hay muchos que están enfermos. Sí. Pero Él dice que si le servimos, Él nos bendice en la comida y bebida. Y Él va a quitar toda enfermedad de en medio de nosotros. Otra promesa. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Tercer, o cuarto más bien, promesa. Yo completaré el número de tus días. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber muertes prematuras, sino que va a ser el tiempo del calendario de Dios, tus días, aquí en la tierra, ¿sí? Dios relacionó la eliminación de la enfermedad de entre su pueblo con la devoción sincera de ellos por Él y su separación de la influencia impía que los rodeaba. No se puede llegar a la conclusión, sin embargo, de que la enfermedad de una persona necesariamente indique que sea conformado a los caminos malvados de la sociedad. Puede ser por prueba la enfermedad. Este pasaje sí sugiere que la mundanalidad del pueblo de Dios en conjunto hará que Dios les quite parte de su bendición y su poder, afectando así incluso a los justos entre el pueblo de Dios. ¿Qué pasa si no servimos a Dios? Como lo dice su palabra aquí en esta porción bíblica. ¿Sí? Si le servimos mal o no le servimos, lo contrario de la bendición. No es algo que debamos de opcionar. Debemos de servirle a Dios. Amén. ¿Sí? Porque ¿cómo va a bendecir nuestra comida, nuestro alimento, si no le servimos como Él quiere que le sirvamos? Ahora, basta la enfermedad. ¿Sí? Como dice, Señor, yo te estoy sirviendo bien, como lo dice tu palabra. ¿Y por qué tengo enfermedad? ¿Y por qué estoy viviendo raquíticamente? Si tu palabra es una promesa grande. Y si tú le estás sirviendo a Dios de todo tu corazón, Él dice y Él promete que va a bendecir nuestro alimento y va a quitar toda enfermedad de medio de ti. Es palabra de Dios. Amén, aleluya. Es promesa de Dios. Aleluya. Y su palabra se cumple. Amén. ¿Sí? Él relaciona la eliminación de la enfermedad de entre su pueblo con la sincera devoción a Él. O sea, si le amamos al Señor y se le servimos, Él nos va a bendecir mucho. Amén. En Amén, gran aleluya, manera nos va a gloria a bendecir, Dios. ¿sí? Aleluya. Por eso es, ¿cómo estamos sirviéndole a Dios? ¿Estamos dentro de la voluntad de Dios al servirle?
Ahora, ¿en qué espíritu le estamos sirviendo? ¿Le servimos con indiferencia? ¿Le servimos con amor? ¿O le servimos por interés? ¿Con qué le servimos? ¿Qué espíritu le estamos sirviendo a Dios? Por amor. Debe ser por amor. Porque Dios nos bendice por amor. También al amor debemos de corresponder así, ¿verdad? Vemos ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Aleluya. Verso 12 al 14. Al 14. Amén. Adelante. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu ¿Qué Dios? pide Jehová? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames, en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y los estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hasta el 22. 14. Hasta el 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios de ti? Que lo amemos. Que lo amemos. Sí, sí. Y que caminemos. ¿En cuáles caminos? Que andemos en todos sus caminos. Y que le sirvas al Señor. Amén. ¿De qué manera? Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Que guardes qué? Los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Para qué? Para que prosperes. ¿En qué área? En todas las áreas de tu vida. ¿Sí? ¿Y por qué luego no hay prosperidad? Porque no se guardan bien los mandamientos de Dios. ¿Sí? Ni sus estatutos. Dios le recalcó una y otra vez a Israel la necesidad del amor que nace del corazón. Dios no quería que su pueblo sustituyera su amor, el amor sincero por Él, con simples formalidades religiosas externas, tales como guardar mandamientos, ofrecer sacrificios, etc. Era necesario que siempre obedecieran a Dios con un corazón que lo amara y lo honrara sinceramente. Para los creyentes, la fe y el amor de corazón son también fundamentales para la relación con Dios. Y si bien es en efecto posible leer las Escrituras, orar, asistir a la iglesia y participar en la cena del Señor sin una devoción sincera a Dios mismo. Es posible hacer eso, pero falsamente. Eso es lo que significa el legalismo. La obediencia exterior y las prácticas religiosas correctas tienen validez e importancia solo cuando se basan en el conocimiento de Jesucristo, mediante la fe sincera y el amor por Él, a causa de quién es Él y de lo que ha hecho por los seres humanos. O sea, el orar, el leer las Escrituras, el asistir a la iglesia, participar en la cena del Señor, debe ser de corazón. Amén. Debe ser con todo tu corazón. Amén. Porque le está sirviendo al Rey de Reyes, Amén. al Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Y Él es digno de que se le sirva como Amén. es un rey, hermano. Aleluya. Ahí mismo en Marcos, vemos lo que dice Marcos, hablando sobre esto, sobre lo que no es sincero. Marcos capítulo 7, vamos al Nuevo Testamento, ahorita regresamos al Antiguo. Marcos capítulo 7. Es larguito. 7, 1 al 8. Amén. A ver, hermano, a ver. 1 Se al 8. juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban.
porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues a los fariseos y a los escribas. Les preguntaron los fariseos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis en la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas Semejantes. Aleluya. Y si bien, ellos estaban acostumbrados o tenían la tradición de lavarse muchas veces las manos. Y también los jarros, y también los vasos donde bebían, los utensilios de metal, y también de los lechos. Sí, ahorita te digo. Fíjate bien, entonces vemos que los que no hacían esas cosas, los condenaban. ¿Cuánta gente hay que si no siguen lo que ellos ponen como doctrinas a la gente, los condenan por no hacer aquello que ellos dicen que hagan, pero no son más que doctrinas de hombres? Por eso Dios le llamó hipócritas, porque en vano honraban a Dios, porque en lugar de adoptar, o más bien seguir la doctrina de Dios, enseñaban doctrinas personales, particulares, de hombres, ¿sí? Porque dejaron el mandamiento de Dios y se aferraban a la tradición que la gente tenía en ese tiempo. Lavaban los jarros, los vasos de beber y otras muchas cosas semejantes que impedían de veras honrar a Dios, alabar a Dios, amar a Dios de todo corazón. Se regían por tradiciones, por costumbres que no llevan a nada de provecho. Aleluya. Gloria a Dios. Los fariseos y los escribas eran culpables de poner las tradiciones humanas por encima de la revelación divina. Jesús no condena todas las tradiciones, sino solo aquellas que están en conflicto con la palabra de Dios. Las tradiciones o reglas deben tener su fundamento en las verdades correspondientes que se encuentran en las Escrituras. Las iglesias deben resistir la tendencia a exaltar las tradiciones religiosas, la sabiduría humana o las costumbres contemporáneas por encima de la Biblia. Las Sagradas Escrituras son la única regla infalible de fe y conducta. Nunca se deben anular con las ideas humanas. La gente anula la palabra de Dios por sus ideas, por sus ideologías, y tergiversan la palabra de Dios. Y sustituyen la palabra de Dios por sus tradiciones y sus costumbres. Aleluya. Lo que no se debe de hacer. Bien, pasemos al libro de, otra vez allá en el Nuevo Testamento, de Josué. Josué. Capítulo 24. (14 al 17). Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos
en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta el 17. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos pasado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Aleluya. Y si bien, le está diciendo, le está arengando Josué a que teman a Dios y que le sirvan con integridad y en verdad, y que quiten de en medio de ellos los dioses a los cuales sirvieron los antepasados al otro lado del río, y también en Egipto, allá adoraron otros dioses, y sirvan al Señor. Pero dice también el 15, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo me defino, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos prometieron esto, fíjense bien. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pero no cumplieron. Prometieron ellos no dejar al Señor. Pero desafortunadamente hicieron lo que le estaba diciendo que no lo hicieran. Y ellos mismos dijeron que no. Veamos donde dice, se mantuvo la promesa del pueblo de servir solo al Señor, pero únicamente mientras vivieron Josué y los ancianos que estaban con él. No mucho después de la muerte de Josué, el pueblo abandonó al Señor y comenzó a servir a otros dioses. No cumplieron con lo que habían prometido ellos mismos, ¿sí? ¿Y cuánta gente hay que habiendo conocido a Dios o siendo conocidos por Dios, después de un tiempo se vuelven a los ídolos, se vuelven otra vez a adorar lo que no es Dios? Y eso está muy mal delante del Señor, porque Dios es celoso. Amén. Aleluya. Aleluya. Y Él no le da su gloria y ni su alabanza a las esculturas. Así es. Vean lo que, donde dice que después de que Josué murió, abandonaron a Dios. Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2, Amén. es enseguida, verso 11 al 15. Amén. Adelante. Después los hijos de Israel Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron la ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Por qué tuvieron gran aflicción? Porque habiendo prometido que no iban a dejar al Señor, lo dejaron, y entonces Dios se les volvió su enemigo. Qué terrible es esto, ¿sí? ¿Quién es Baal y quién es Astarot? Baal, era el dios principal adorado por los cananeos. Era el dios de la fertilidad, la lluvia y la vegetación. La adoración a Baal incluía la prostitución ritual y el sacrificio de niños. La transigencia de Israel con el culto de Baal fue repetidamente condenada por los profetas. Ahora, ¿quién es Astarot? Astarot era la diosa de la guerra y la fertilidad y consorte femenina de Baal.
se representaba con estatuillas o esculturas. Aleluya. Pero vean lo que dice el verso 1 antes del que se leyó. El verso 10. Porque murió Josué. ¿Y qué dice ahí? Verso 10, ahí mismo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus O padres. sea que murieron. Y luego, Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, y la obra que ni la obra. ni la obra que él había hecho por Israel. Ah, toda aquella generación murió, pero fallaron en comunicarles a su descendencia las obras y los hechos poderosos de Dios. Por eso dice que no, que debes de predicar la palabra a tus hijos al acostarte, al levantarte, cuando vayas en camino, en todo momento, para que conozcan quién es Dios, ¿sí? Y ellos fallaron en eso. Se levantó después de ellos la otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tremendo, por eso le vieron tantas cosas. Y por eso tuvieron gran aflicción, como lo dijo el Señor. Por donde quieras que salían, la mano de Dios estaba contra ellos, para mal, como Dios mismo se lo había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron, ¿qué? Gran aflicción. Qué terrible es servir a Dios y después servir a los Baales. Terrible. Veamos ahí, Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Mira, le dan un encargo a Salomón. Verso 9. Sí. ¿Y tú? Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y Sírvele. y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El consejo que Dios le dio a Salomón a través de David, pues le dice: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele, ¿cómo? Con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Cómo es que puedes tú saber, o podemos saber si una persona le está sirviendo con corazón perfecto y con ánimo voluntario? Nadie de aquí puede decir cómo estoy sirviendo yo a Dios o cómo estás sirviendo a Dios. Pero fíjate, el que conoce el que es Dios, que escudriña los corazones de unos cuantos, de todos, y entiende no solamente los pensamientos, sino el intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo vas a hallar. Amén. Si lo dejas, él te desechará para siempre. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El encargo de David a Salomón fue que reconociera a Dios. Tienes que reconocer al Señor con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y si lo buscara, y así lo buscara, reconocer a Dios significa tener conocimiento virtual de su persona y de sus caminos y permanecer en íntima comunión con Él y su palabra. Buscar a Dios significa desear su gracia, el poder de su reino, su presencia, su justicia, su amor, su afecto, el afecto hermoso de parte de Dios. Amén. A tal punto que puedas tú pedirle constantemente que active su presencia en tu vida y tú procurar fervientemente obedecer su voluntad. Obedecer su voluntad. Hay gente que ya no busca a Dios. Hay gente que ya espera que Dios le busque, aunque Dios lo puede hacer. Pero el dejar a Dios voluntariamente es que hay un peligro de que Dios te deje y te deseche para siempre. Aleluya.
Efesios capítulo 6, vamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6. Verso 5 y 9. 5 al 9. Amén. Siervos, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las enseñanzas, las amenazas. dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, Y de ellos y vuestro, está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Aleluya. Nos indica primeramente que debemos obedecer a nuestros amos terrenales. Tienes un patrón, sírvele con temor y temblor, no porque quieras quedar bien con él, sino con Dios, porque eres hijo de Dios, respetarlo, ¿sí? Pero él también tiene un cargo delante de Dios. Él no tiene que amenazarte, o los que son creyentes no tienen por qué amenazar a su servidor, ¿sí? A los que están trabajando con él. Tú, como siervo de Dios y como siervo de un patrón terrenal aquí, tienes que actuar de esta manera, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esta parte es tremenda. Sirviendo de buena voluntad. Hay gente que no sirve de buena voluntad, es a regañadientes, es forzado, es que tengo que hacerlo, es que si no voy se va a enojar, es que si no lo hago de esta manera no van a quedar conformes. Es estar sirviendo de mala voluntad. Tiene que servir de buena voluntad a la gente, como al Señor y no a los hombres. Si tú eres un servidor, tienes un patrón, sírvele. ¿Cómo? De buena voluntad, como si fuera para el Señor. ¿Sí? Sabiendo que el bien que tú hagas, ese vas a recibir del Señor. Amén. Seas siervo o seas libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dice. Dejen las amenazas, porque ustedes saben que el Señor de ellos y suyo está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Conduzcámonos en obediencia, en sumisión, y hagámoslo como para el Señor, no como para los hombres. Veamos aquí, Hebreos capítulo 12, verso 28, 12, 12, 28 y 29. No, 29, sí, de Hebreos. Doce, 28 Amén. y verso 29, verso. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Has recibido tú un reino? ¿Sí? ¿Cuál es ese reino que te dieron? ¿Cuál es ese reino que te dieron? El de Dios, Jesucristo. Jesucristo es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, si ya te dio un reino inconmovible, ¿qué tienes que tener hacia el Señor? Reverencia. Gratitud. Y mediante esa gratitud debemos servirle a Dios agradándole con temor y reverencia. Pregunto, ¿estás agradecido con Dios? Amén. Entonces tienes que servirle de manera que le agrades. Sirve a Dios de manera que agrades a Dios,
Que Dios se agrade de tu servicio, que Dios se agrade de tu fidelidad, que Dios se agrade de tu lealtad, ¿sí? Que Dios se agrade del amor que le tienes a Él y a tu prójimo. Amén. De esa manera se va a reflejar que en realidad estás agradecido con Dios. Aleluya. Y también, dice aquí, debemos ser con temor y reverencia. Y hay un porqué. En el verso 29 hay un porqué. ¿Qué pasa en ese porqué? Es fuego consumidor. Porque si no se hace de la manera que Dios lo establece, viene juicio. No va a ser lo que tú quieras, es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sí? Porque si no, te queda ¿el qué? El fuego consumidor. El fuego consumidor. Cuidémonos de no caer en ese fuego consumidor. Amén. Terrible, hermano. Última cita, Marcos 10:35 al 45. Esta es una hermana Larita. Vemos cómo debe de ser el servidor de Dios. De qué manera se debe de actuar. ¿Quién nos Amén. indica la palabra de Dios? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo, ¿qué querréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber ¿Podéis beber el vaso del vaso del vaso que yo bebo y ser bautizados en el bautismo o ser bautizados con el bautismo? o ser bautizados en el bautismo con el que yo soy bautizado? Con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el centauros en mi derecha y en mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos que para quienes para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas? Se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Mire qué privilegio le estaban pidiendo a estos hombres, Jacobo y Juan. Que ellos entendían la divinidad de Jesús. Querían que en la gloria de Dios, en la gloria de Jesucristo, sentarse en el trono de Jesús, uno a un lado, a la derecha y otro a la izquierda. Es una petición. ¿En dónde quisieras estar tú? ¿A la derecha o a la izquierda? Con el abrazado. Aleluya. Dice bien. Él les puso unas ciertas cuestiones que tenían que pasaron, pues. Dijo, bueno, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo porque yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. ¿Qué resolución hicieron ellos? Sí podemos. Había una fuerza tremenda de fe en ellos que dicen, sí podemos. Eran valientes. Y sí pasaron. Fueron bautizados. El vaso fue el sufrimiento, el bautismo, la muerte. Tremenda. Dice, pero sentarse, sí van a ser bautizados, con el bautismo que yo soy bautizado, van a ser bautizados y van a beber del vaso que yo voy a beber también. Pero que se sienten a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. O sea, que ya había preparado Dios, ¿quiénes? Entonces los demás empezaron a enojarse contra ellos. Pero Dios los llamó, Jesús los llamó, dijo, oiga, vengan para acá. Fíjense bien, aquí los que son tenidos por gobernantes se enseñorean de ellos y ejercen sobre ellas potestad.
pero no será así entre vosotros. ¿Quién es el que alguien de ustedes quiere ser grande? ¿O chiquito? ¿Grande? Vamos a servir Entonces, a todos. si quieres ser grande, vas a tener que servir. ¿Sí? Ahora, ¿quién quiere ser el primero? ¿O quién quiere ser el último? A ver, ¿quién quiere ser el primero? No hay muchos valientes que digan yo. Sí, pero ahí no entra esto. El que de ustedes quiera ser el primero, tiene que ser siervo de todos. ¿Sí? Si yo quiero ser el primero tengo que ser un servidor de todos. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Preguntamos, última vez, ¿cómo le estás sirviendo a Dios? ¿En qué espíritu estás sirviendo al Señor? ¿Hay negligencia en tu vida? ¿Hay indiferencia en tu vida? ¿Hay desgano? ¿Hay frustración? Cuando tenemos esas cosas en nuestro corazón, esas nos estorban para servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Tenemos que servirle con ánimo pronto, ánimo voluntario, con gozo, con alegría. ¿Sí? No con parsimonía, no con negligencia, no con mediocridad. Tenemos que servirle al Señor como Él quiere que le sirvamos. De todo corazón y de toda nuestra alma. Sirvámosle a Dios, porque va a haber recompensa. Amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos.